El artículo 2 de la Constitución, además de establecer el principio, la decisión político fundamental de construir la nación mexicana como una nación pluricultural, también hace constar los derechos individuales de los indígenas al interior de sus comunidades y fuera de ellas. Pero también existen y constan los derechos colectivos, los derechos de la comunidad indígena. Estos derechos colectivos están relacionados básicamente con el reconocimiento a los pueblos indígenas como, por un lado, entidades de derecho público y, por otro lado, como entidades de interés público. ¿Qué significa estos dos reconocimientos en la forma colectiva de los pueblos indígenas? Como entidades de derecho público, los pueblos indígenas significa que tienen derecho a desarrollar sus formas políticas de manera propia. Esto significa, con base en la Constitución, que tienen derecho a conformarse como municipios indígenas. Esta ya es una obligación que los congresos de los estados deben desarrollar. Hacer una redistritación de la división política de las entidades federativas para que los territorios, las poblaciones y los gobiernos indígenas al interior de la división política de las entidades sean reconocidas como municipios indígenas. Este derecho político de los pueblos indígenas al interior de las entidades federativas también debe considerarse su derecho político a participar en la toma de decisiones fuera de sus comunidades. En esto también me parece es necesario que la participación de los pueblos indígenas en los congresos locales y federales tengan también una participación con representantes electos por sus propias normas o sus llamados usos y costumbres electorales. En el terreno también de los derechos colectivos de los pueblos indígenas implica que su reconocimiento como municipios está implícito su derecho colectivo a concebir, aprobar y aplicar sus propias normas indígenas. Esto es su derecho a la jurisdicción, su derecho a la jurisdicción, en donde se entiende que estas normas deben tener también, como de hecho lo tienen, sus propios jueces, sus propios tribunales al interior de sus comunidades. Al exterior, también en ejercicio de este respeto al derecho indígena oral, se debe concebir tribunales especializados en materia indígena, que estén integrados por indígenas electos por las propias comunidades indígenas, que conozcan el derecho indígena y que conozcan los idiomas indígenas. Forma parte de este conjunto de derechos colectivos el derecho al territorio. El municipio, el derecho indígena, necesita también el reconocimiento del ámbito espacial de validez de la norma. En este sentido, los territorios indígenas tienen que ser delimitados al interior de la división política de los estados en donde estos pueblos indígenas se encuentran. Otro derecho colectivo también importante y que forma parte de esta segunda faceta de reconocimiento de los derechos colectivos indígenas es su reconocimiento como entidades de interés público. Como entidades de interés público significa
que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados en el diseño y aplicación de todas las políticas públicas relacionadas con su desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? El desarrollo educativo, el desarrollo económico, el desarrollo cultural en general. Estas políticas públicas deben respetar el derecho a la consulta libre y informada de los pueblos indígenas para que se puedan desarrollar esta cultura que también constitucionalmente está reconocida a los pueblos indígenas. Para concluir, es de destacar que estas dos facetas de los derechos colectivos indígenas, en el terreno político como entidades de derecho público y en lo cultural como entidades de interés público, está establecido también la obligación del Estado a nivel federal y a nivel local de establecer las partidas presupuestales necesarias para que estos derechos sean garantizados. Este es un desafío, esta es una necesidad, esta es una responsabilidad que el Estado tiene y que en este siglo XXI, me parece, todos debemos contribuir para que la inclusión respetuosa, solidaria, responsable de los pueblos indígenas sea una realidad en este contexto de una nación pluricultural, donde idiomas, maneras de pensar, de vestir, no solo en relación con pueblos indígenas, sino en relación con la población mestiza, en relación con la población de extranjeros radicados en México, reflejen este proyecto de nación pluricultural que en México estamos todos comprometidos a construir y que la Constitución en este centenario del 2017 debe ser una fiesta, una celebración en la que toda esta población pluricultural, todo este desarrollo se vea reflejado y que todos debemos celebrar. Muchas gracias.